Algunos medios de comunicación banalizaron el tema de los saqueos. ¿De qué manera y cuáles medios? Mariana, buenas noches. Hola Cecilia, ¿qué tal? Sí, efectivamente, hubo obviamente muchísimo para lo cual podemos conversar horas sobre esa cuestión, pero hubo algo que me llamó particularmente la atención y que fue cierta banalización en la cobertura, más allá de lo que cada uno puede opinar respecto a las responsabilidades y líneas editoriales de cada medio, obviamente. Un primer caso que ya recorrió y se ha comentado muchísimo es el famoso colchón robado 4 veces, es decir, la misma imagen para que se utilizó para hablar de la provincia de Córdoba, de Santa Fe, de La Rioja y de Corrientes en diferentes medios, en La Voz, en el medio en Clarín, en varios medios se utilizó esta misma fotografía y después se supo que era la misma fotografía que en realidad habían utilizado para varias provincias. Sobre justamente esto vamos a conversar después porque hubo una resolución del AFCA que tiene que ver muchísimo con este tipo de cuestiones. Esto es lo que uno puede decir como la gran síntesis de la cobertura televisiva. Ahora, hubo otras cuestiones un poquito más sutiles quizá en algunos medios gráficos que tienen que ver con el modo en que se abordó. El caso de Página 12 yo lo rescataría en el sentido de que fue un medio que profundizó con su propia línea editorial con diferentes cuestiones. Por ejemplo, eligió entrevistar al juez Zaffaroni y dar cuenta de qué es lo que él opina de los métodos que puede tener la policía para desestabilizar, o en otro extremo del tipo de información periodística aparece un chiste, vamos a decir así, que es el gráfico, el humor que usa Rep, que es directamente el modo en que Página 12 o el artista opina algo y fue la manera de plantear una posición claramente. En el sentido absolutamente opuesto a esto, hubo algunas banalizaciones de 3 tipos, diría yo. Por un lado, frivolizar ciertas cosas. Por ejemplo, lo que hizo el diario Perfil en una nota al decir las muertes por los saqueos ya equivalen a 3 choques de Castelar. Es decir, pasar por encima de la muerte, de cualquier cosa, da lo mismo simplemente con sacar una estadística, con eso ya alcanza. U otra nota también de Perfil, los saqueos en Tucumán llegaron a la TV japonesa. Eso obviamente que genera como si algo fuera importante porque está en una televisión de otro país y en realidad la importancia la mide, por supuesto, otro tipo de cosas. O la propia tapa de este fin de semana de Perfil, donde se habla del acuartelamiento de los gremios. Una palabra que no hay que justamente banalizarla porque tiene que ver con lo que nos pasó, nos está todavía pasando y que tenemos que hablar seriamente de estas cuestiones. En este caso se la usa para una medida que van a tomar algunos gremios, que uno puede discutir o no, pero es una medida bajo las reglas de la Constitución, por supuesto. Otra cosa también, otro tipo de frivolización o de banalización fue lo que hizo el diario La Nación, donde si bien ellos describen y dicen en un momento que sin duda hubo connivencia de la policía con los saqueos, tanto en la nota editorial como en algunos articulistas de peso como Morales Solá, lo que sostienen en ambos casos es justamente esta idea de que hay una responsabilidad por fuera de ellos todo el tiempo. Y tenemos que recordar que diarios como La Nación han sido los que permanentemente han pedido que las fuerzas de seguridad estén haciendo con el discurso represor en la calle. Es decir, uno no puede desentenderse de algo que sostuvo durante muchísimos años. Por lo tanto, no hay una responsabilidad directa, pero sí una banalización de lo que se dijo por lo menos el día anterior. Y un tercer ejemplo de banalización es lo que pasó con los medios internacionales, con 2 o 3, que tomamos como ejemplo, como la CNN de Chile o de México o algunos periódicos de España, que tomando la información de los medios argentinos directamente, dijeron, por ejemplo, Argentina sigue marcado por la ola de saqueos. Y en la otra nota, Argentina festeja 30 años de democracia en medio de saqueos y violencia. Esto dicho así y sin ningún tipo de explicación, obviamente que también es banalizar, porque no se explica dónde pasó, qué ocurrió y quien lee esto piensa que de modo en todo el país, a cada rato, en cada rincón, lo único que se vivía era saqueos y obviamente se va a la imagen de 2001 o de 1989 sin entender qué fue lo que específicamente pasó. Lo mismo pasó con el caso de un diario español, la policía se levanta contra Cristina Fernández, que uno puede decir, bueno, hay un análisis de qué es lo que pasó. En este caso la nota dice esto en el título, en el copete da alguna información y en la nota después no explica absolutamente nada de por qué está sosteniendo esto. Es decir, que quien lee esto fuera del país no entiende tampoco qué es lo que pasó. Lo que sí me pareció interesante y que no fue banal
fue una polémica que hubo entre el diario Perfil y la agencia Telam. El diario Perfil salió con una nota muy cuestionadora de cómo fue la cobertura de la agencia Telam, y lo que el diario Perfil sostenía es que en su servicio fotográfico no se publicó ninguna imagen de los saqueos, y esto fue una idea de decir como que no se quería dar toda la información completa. Telam, lejos de dejar pasar esto, toma esto que dice Perfil y sale a discutir con el diario Perfil, da sus argumentos. Lo que dice es que Perfil es uno de los diarios que tiene que permanentemente estar desmintiéndose a sí mismo. Pone el ejemplo de que a Telam le adjudican una fotografía publicada en Perfil que en realidad le pertenecía a la agencia DIN, es decir, justamente como un ejemplo de que tiene que estar permanentemente retractándose. Sin embargo, lo que me parece interesante, más allá de qué lado se ponga cada uno en esta polémica, es que este tipo de discusiones de cara a la sociedad lo que hacen es ayudar justamente a que haya un entendimiento de cuál es la línea editorial de cada medio. En este caso, tanto Perfil como Telam lo que hicieron fue decir, nosotros pensamos esto con esos elementos, y le van dando elementos a la sociedad de cómo se construye una nota periodística, lo cual también ayuda a que se pueda hacer una mirada crítica de los medios y no criticona, que no es exactamente lo mismo. Así que me parece que esto, lejos de banalizar, fue un ejemplo interesante de lo que pasó estos días respecto de la cobertura de los saqueos. Ahora, Mariana, vos hablaste recién de una nueva resolución del AFSCA. Por un lado, esto está vinculado al plan de adecuación que deben tener los medios, adecuación a la ley, ¿estamos hablando? Bueno, no específicamente, y sí. En realidad, justamente tiene que ver con el espíritu de la ley, con esta letra no escrita, quizá, donde se habla de la precisión, la rigurosidad, la información que se da, y básicamente con esta idea que insistimos tanto desde acá en pensar los medios como un servicio. Por eso, Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La autoridad de aplicación lo que decidió por unanimidad, esto es muy importante que haya sido de esta manera, es que a partir de ahora las señales televisivas lo que van a tener que hacer es indicar en qué lugar y en qué momento, a qué lugar y a qué momento pertenecen las imágenes que están siendo emitidas. Si eso hubiera existido hace unos días nomás, esto no hubiera pasado, porque esa imagen hubiera tenido un graph que indicara dónde y cuándo pasó eso, de modo tal que no se puede banalizar justamente una imagen y repetirla, y además genera una cosa que nos pasa a todos. Uno prende una señal de cable cuando está en su casa y ve una imagen y lee el graph y se va a hacer otra cosa. Y no saben si esa imagen es del momento en que está viéndolo, si pasó hoy a la mañana, ayer o cuándo ocurrió. Es decir, sobre todo cuando se trata de cuestiones relacionadas con cierta violencia, es muy importante indicar si es archivo y de cuándo pasó. Así que esta resolución es importante, es del 16 de diciembre, la firmaron Sabatella, Stubrin, Ignacio Saavedra, Gerardo Milman, Claudio Schiffer y Néstor Avalle. Quien no estaba era Eduardo Seminara, pero estuvo ausente porque estaba de viaje por cuestiones de trabajo. Así que, pero digo, todos, tanto los relacionados con el oficialismo como con los miembros de la oposición, firmaron en este directorio esta resolución, y es muy importante que así haya sido. Bueno, a propósito de lo que decía Mariana recién, formuló declaraciones el titular del AFSCA, Martín Sabatella. Esto dijo. Durante esta semana se ha visto gente cargando un colchón, la misma foto, en 7 lugares distintos del país, congelado y por televisión. Por eso, para garantizar mayor claridad, para garantizar el derecho a la información, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación, y para que el conjunto de ciudadanos y ciudadanas tenga claridad con lo que está pasando, lo que se hace es decir, bueno, las imágenes tienen que registrar, tienen que poder decir en la imagen si es en vivo o de cuándo es, lugar y fecha en que se realizaron esos eventos o que sucedió determinada cosa. Digo, por eso insistimos, el AFSCA quiere garantizar que cualquiera pueda publicar lo que quiera, no opina bajo ningún punto de vista los contenidos, se pueden pasar las veces que se quieran, las imágenes que se quieran, lo único que decimos es que quede claro en qué momento sucedió eso, para que vos como ciudadano cuando prendés la tele sepas si lo que estás viendo está sucediendo hoy, ayer o hace un mes, y entonces puedas tener la información completa. El famoso tema de la grilla de Cablevisión. Digo, ¿cómo está esto? Porque hay muchos lugares donde todavía no se cumple. Bueno, estamos exigiendo que se cumpla, claramente. Nosotros decimos que si el Grupo Clarín tiene voluntad de cumplir la ley y se presentó voluntariamente su plan de adecuación a partir de que quedó absolutamente clara la constitucionalidad de la ley, esa voluntad de cumplir la ley la tiene que expresar en el conjunto de ítems que la ley tiene. Entonces tiene que cumplir la grilla para demostrar claramente que tiene voluntad de avanzar con cumplir el conjunto de la norma. La ley se cumple entera, no un pedacito.
Entonces Clarín tiene la obligación, como el conjunto de empresas, porque la ley es para todos, en igualdad de condiciones, lo que está permitido para uno está permitido para el otro, lo que está prohibido para uno está prohibido para el otro. Clarín y todas las empresas, insisto, tienen que cumplir con lo que la ley dice en todos sus artículos. Por lo tanto, tiene que cumplir la grilla. Pausa. Ya volvemos.